La llamada comenzó mientras me preparaba mi segunda taza de café. Lunes por la mañana, medio despierto, con una sudadera que no había lavado en 3 días. Estaba removiendo la crema en polvo cuando la voz del director de tecnología resonó por el altavoz. Con efecto inmediato, Gabriel Lozano ya no forma parte de la empresa. Sin preámbulos, sin advertencia, solo esa frase como una maldita ejecución transmitida en vivo. Mi mano se congeló en el asa de la taza. Caminé de vuelta a mi escritorio en cámara lenta, mirando la pantalla como si quizá lo hubiera oído mal. No fue así. Slack se iluminó como fuegos artificiales. Emojis de sorpresa, signos de interrogación. Alguien incluso puso un GIF llorando. Probablemente intentaba enviarlo por mensaje directo y le dio a público por error. No dije una palabra, no me moví, solo me quedé mirando. Había dirigido la infraestructura de operaciones durante 5 años. Había corregido errores de producción en Nochebuena mientras nuestro intrépido líder Ricardo ese Ricardo esquiaba en Valle de Bravo y presumía de su equilibrio entre vida laboral y personal en las reuniones generales. Había formado a la mitad del equipo. Había automatizado a la otra mitad, y ahora estaba fuera. Así de simple. Sin aviso, sin conversación. Nota rápida antes de escuchar. Comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Mi acceso a Slack seguía activo, por ahora. Hice clic en mi perfil, leí el mensaje que habían dejado en el canal general. Una basura de relaciones públicas insulsa sobre avanzar en una nueva dirección y estar agradecidos por las contribuciones de Gabriel. Pura mierda. Ni siquiera hubo un correo electrónico de despedida. Revisé mi bandeja de entrada. Nada. Abrí el calendario de recursos humanos. Nada programado. Solo silencio. Entonces lo vi. Gabriel ha aceptado los términos de un acuerdo de no competencia de 1 año. Solté una carcajada tan amarga que asustó a mi perro. No había aceptado una mierda. Ni siquiera lo había visto. Aquello no era una negociación. Era un trabajo sucio. No me despidieron. Me borraron del mapa. Abandoné la llamada. Sin palabras de despedida, sin agradecimientos falsos. Simplemente me desconecté. El aire se sentía denso, viciado. Me senté allí, con las manos aún alrededor de mi taza, respirando como si acabara de correr 1 milla. Mi estómago se retorció, pero mis manos estaban firmes. Metí la mano debajo de mi escritorio y abrí el cajón que no había tocado en meses. Allí estaba, una pequeña unidad USB negra etiquetada con un rotulador rojo, Impulso Touch Final V3. Llevaba 5 meses ahí, por si acaso. Nunca la abrí. Era solo un recordatorio, una línea que juré que no cruzaría. La conecté a mi portátil personal, el que nunca tocaron, nunca rastrearon, abrí mi documento cifrado y escribí una frase: se metieron con el tipo equivocado. Luego cerré el portátil, me recliné en mi silla y me quedé mirando el techo. No estaba enfadado, ni siquiera sorprendido. Simplemente listo. Los siguientes días fueron de un silencio sepulcral. Ni correos electrónicos, ni llamadas, ni seguimiento de Ricardo o de recursos humanos ni de nadie. Como si me hubiera desvanecido. Entonces, el viernes por la mañana, un mensajero llamó a mi puerta. Una tabla con pinza en una mano, un sobremanila en la otra. Sin contacto visual, sin conversación, solo un «firme aquí», y se fue. Dentro del sobre, una carta de despido, un acuerdo de confidencialidad de 1 página y un acuerdo de no competencia de 6 páginas que parecía redactado por un abogado del consejo con rencor. Me prohibía trabajar en cualquier capacidad desarrollo, consultoría, incluso como autónomo para cualquier producto que opere en un dominio técnico funcionalmente similar. Releí esa línea 3 veces. Mismo dominio. ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Internet? Estaban tratando de encerrarme. No solo dejarme sin trabajo, sino fuera de una industria. Solicité mi finiquito esa misma tarde por internet. Rápido, solo los hechos. Pensé que al menos conseguiría algo mientras me reorganizaba. 3 días después, denegado. Motivo: despido por causa justificada. Apreté la mandíbula. ¿Causa? Ni siquiera me habían dado una advertencia,
y mucho menos un acta administrativa. Sin explicaciones. Sin evaluación de desempeño, sin proceso disciplinario. Simplemente, puff, desaparecido. Volví a revisar la notificación de denegación, buscando un nombre enterrado en el formulario, según la verificación proporcionada por la representante de la empresa Carla Méndez. Carla. Lógico. La directora de recursos humanos que una vez me dijo que HIT era, como un tablero de Pinterest, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que hacía. Siempre llamaba a los ingenieros, chicos, incluso cuando había mujeres en la sala. Y ahora era ella la que había hundido el cuchillo más profundo. Llamé a la Junta de Conciliación y Arbitraje y esperé 42 minutos para hablar con un ser humano. El tipo al otro lado de la línea me dijo que la empresa afirmaba que había violado las políticas internas de cumplimiento. No había apelación sin documentación legal. Esa noche, apenas dormí. La cabeza me latía. No podía dejar de reproducir la voz de Ricardo, fría y cortante: Gabriel Lozano ya no forma parte de la empresa. Abrí Slack a la mañana siguiente. Acceso denegado. Probé mis credenciales de la empresa, revocadas. Google Suite, desaparecido. Al día siguiente, recibí un mensaje directo en mi Twitter personal de una antigua ingeniera a la que había sido mentor. Me envió una captura de pantalla, un memorando interno, marcado como confidencial, aparentemente reenviado por error. En la parte superior de la página, el asunto: eliminación de artefactos de Gabriel Lozano. Describía un plan, paso a paso, para borrar mi nombre de todo, reasignar la propiedad de los commits, reemplazar mi documentación, redirigir correos electrónicos, incluso actualizar retrospectivas de sprints antiguos para atribuir los esfuerzos al equipo. Me estaban borrando como si fuera malware. Nadie tuvo las agallas de llamar o enviar un mensaje de texto. Algunos antiguos compañeros de equipo enviaron mensajes a medias. Güey, ¿qué pasó? Esto es real. ¿Puedes hablar? No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que venía después. Esperé a que la casa estuviera en silencio, luego saqué mi viejo cuaderno de trabajo. Tapa negra, con las esquinas dobladas, olía a tóner de impresora y a estrés. Pasé a una página en blanco, escribí 3 palabras, lenta y cuidadosamente: que lo demuestren. Esto ya no se trataba solo de un trabajo. Esto era la guerra. Me quedé despierto 2 noches seguidas. Sin televisión, sin teléfono, sin descansos. Solo café, líneas de comandos y rabia. A la 10ª hora, mis dedos se movían más rápido que mis pensamientos. No se trataba de escribir código nuevo. Se trataba de demostrar lo que ya había construido. Desde cero, de memoria, los diagramas de infraestructura, la lógica de conmutación por error, las herramientas personalizadas que diseñé para detectar condiciones de carrera antes de que colapsaran la producción. Lo reconstruí todo, lo dispuse en un repositorio nuevo en mi disco cifrado y hice capturas de pantalla de todo. Copias de seguridad fechadas, metadatos, recibos de correo electrónico, tickets de gira con marcas de tiempo, incluso hilos de Slack donde Ricardo llamaba a mi sistema, a prueba de balas. Fechado 6 meses antes de que me echaran. Entonces encontré oro, un commit archivado, con fecha de 5 meses antes de que me despidieran, anidado en un módulo heredado que nadie se molestaba en tocar. Mis iniciales en el historial de commits, mi comentario en las notas, mi lógica en el código, hasta el patrón de reintento personalizado que usaba como firma. Habían estado usando mi trabajo en producción después de haber decidido echarme. Lo imprimí todo, llené la carpeta hasta que las anillas apenas cerraban. Luego llamé a Saul Latimer. No salía en espectaculares ni en anuncios de radio. Sin reloj de oro, sin trofeos en el escritorio. Lo encontré a través de un tipo que conocía que solía hacer contratos de adquisición para el gobierno de la ciudad. Dijo que Saúl no se achanta cuando las cosas se ponen feas. Llegó tarde, con una bolsa de la compra reutilizable llena de carpetas Manila. Pantalones de mezclilla, botas raspadas, sin corbata. Mi tipo de persona. Se sentó frente a mí, abrió la carpeta y empezó a hojear. Página por página. Gruñó 2 veces, garabateó notas en el reverso de una factura de servicios públicos, luego la cerró y levantó la vista.
Te tienen miedo, dijo. Esto no es un despido normal. ¿Es una mordaza? Me recliné. ¿Puedo romper el acuerdo de no competencia? Se rascó la barbilla. ¿Ahora mismo? No. Lo redactaron a prueba de balas. Pero la ley cambia el 1 de enero. Una nueva reforma anula todo el asunto. Una vez que eso suceda, no tienen nada. Lo miré fijamente. Entonces, me quedo sentado esperando. No, dijo. Te preparas. En silencio. Pones cada ladrillo y cuando el reloj marque la medianoche, entras limpio. No te llevas su propiedad intelectual. No tocas sus herramientas. Construyes algo mejor. En tus propios términos. Hizo una pausa y se inclinó. Mantente limpio hasta entonces. Si lo haces, no pueden tocarte. No hice más preguntas. Solo asentí. Esa noche, hice una maleta. Solo lo básico, una sudadera, pantalones de mezclilla, algunos cuadernos. Entré en LinkedIn, eliminé mi perfil, cerré mi GitHub, borré mi nombre de todos los foros de tecnología en los que había publicado, puse todos mis dominios en privado y apagué todos los servicios que pudieran vincularse a mí. No se lo dije a mis amigos, ni siquiera le contesté un mensaje a mi hermano. Todavía no. Apagué mi ordenador de sobremesa, desenchufé los monitores y deslicé el USB de nuevo en su ranura en mi bolsa. Todavía etiquetado como Impulso Tech Final V3, todavía intacto. Luego apagué todas las luces de la casa, cerré la puerta con llave detrás de mí y caminé hacia la noche. Sin plan todavía, sin hoja de ruta. Solo silencio y concentración. Reaparecí en un pequeño parque industrial a las afueras de Apodaca, Nuevo León. Un viejo edificio de ladrillo, con el sistema de climatización roto, una única señal de salida parpadeante sobre la puerta. Perfecto. Sin tráfico de peatones, sin vecinos entrometidos, sin ambiente tecnológico. Solo determinación y silencio. Creé una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable bajo un antiguo alias que usaba en la universidad, G. Rivera. Papeleo limpio, nuevo número de identificación fiscal, número de teléfono de usar y tirar. Ni siquiera registré el sitio con mi dirección de propiedad intelectual real. Todo protegido por cortafuegos, desconectado, aislado de la red donde era necesario. No hice esto solo. Llamé a 2 chicos a los que había sido mentor durante sus prácticas, Tadeo y Mateo. Inteligentes, leales, nunca se venían abajo bajo presión. Cuando les pregunté si querían unirse, no dudaron. Gabriel, ¿hablas en serio?, preguntó Tadeo. ¿De verdad vas a hacer esto? Lo miré directamente a los ojos. No vamos a construir un clon. Vamos a construir lo que ellos deberían haber construido. Mateo se reclinó en su silla. De acuerdo, entonces. Sin nombres, sin rastros. Vamos limpios. Nos dimos la mano. Ese fue el primer día. Trabajamos en el cuarto trasero, junto a un taller de control numérico computarizado en desuso que trabajaba el metal hasta altas horas de la noche. Programábamos con el ruido de fondo, comíamos fatal, dormíamos por turnos. Pero el código, limpio, rápido, modular. Sin basura heredada, sin frameworks sobrecargados. Cada commit significaba algo. Empezamos a llamarlo resguardo. Una broma interna estúpida al principio, un juego de palabras entre archivar y resguardar, mezclado durante una borrachera de Red Bull a las 2 de la madrugada. Pero se quedó. Se convirtió en el nombre del repositorio, luego en el nombre del producto y después en el de la empresa. Tadeo se encargaba de la interfaz de usuario, precisa, intuitiva. Mateo gestionaba las operaciones como un cirujano, autoescalado, registros, sistemas de reversión con despliegues sin tiempo de inactividad. Yo me encargaba del backend. Pura lógica, nada desperdiciado. Cada función tenía que ganarse su lugar. Al final del primer mes, teníamos un producto mínimo viable. Sin adornos, solo tecnología funcional en bruto. Segura, rápida. Hacía todo lo que hacía el sistema antiguo, pero de forma más inteligente, más ligera y mucho más estable. No lo promocionamos.
Ni publicación de lanzamiento, ni bombo en Twitter. Simplemente lo activamos y lo dejamos estar. Entonces empezaron los rumores. Los vimos en foros aleatorios, escondidos en hilos de Slack. ¿Alguien más ha visto esto de resguardo? Parece nuestro stack, pero no es horrible. Se parece un poco a Impulso Tech, pero funciona. Nunca respondimos, nunca le dimos a me gusta a una publicación, pero observamos de cerca. Una semana después, el tráfico se triplicó. Revisamos los registros del servidor. Una dirección de propiedad intelectual seguía apareciendo, Santa Fe, Ciudad de México. La sede de la antigua empresa. La misma subred que la oficina de Ricardo. Actualicé nuestra página de análisis y vi a alguien guardar en favoritos el panel de control de resguardo. No tenía ninguna duda. Lo vio. Lo sabía. Y no durmió tranquilo después de eso. Pero no nos volvimos arrogantes. No publicamos memes de victoria ni enviamos correos electrónicos a antiguos compañeros. Nos mantuvimos en silencio, concentrados, unidos. Cada noche nos sentábamos alrededor de la misma mesa plegable destartalada, bebíamos café de 20 pesos y planeábamos nuestro próximo sprint. Sin reuniones a menos que las necesitáramos. Sin ego, sin política. Solo producto. Resguardo no necesitaba bombo. Era la declaración en sí misma. Las grietas aparecieron rápidamente. Primero, fue un problema de facturación. Un cliente publicó en un foro cualquiera que le habían cobrado el doble y luego le habían bloqueado el acceso a su propio panel de control. Una semana después, un cliente del IPC pidió un reembolso después de que su informe trimestral llegara con datos corruptos y entradas duplicadas. El soporte técnico no pudo arreglarlo, ni siquiera explicarlo. Luego vinieron las caídas del sistema. Tiempos de espera agotados, picos de uso de la unidad central de procesamiento, un balanceador de carga colapsando bajo un tráfico que antes era rutinario. Sus funciones heredadas, las que estaban unidas con cinta adhesiva con scripts que yo había construido y que nunca se molestaron en reescribir, empezaron a fallar una por una. Tadeo lo llamó el colapso lento. Mateo lo llamó un acto de piedad. No lo celebramos. No festejamos. Simplemente seguimos construyendo. Mientras tanto, recibí un mensaje a través de ProtonMail de un dominio que reconocí, un antiguo cliente. Asunto, echando un vistazo a resguardo. 2 semanas después, firmaron con nosotros discretamente. Sin publicaciones en LinkedIn, sin apretones de manos. Luego otro. Para cuando Ricardo se dio cuenta, ya habían cortado lazos. Internamente, lo achacaron a la rotación estacional. Le dijo al equipo que ajustaran los sprints, como si eso significara algo. La misma gente que corregía errores era la que intentaba reescribir la lógica central. La mitad era mía, y ya ni siquiera sabían lo que hacía. Así que les di una linterna y prendí fuego al edificio. No fue robo de propiedad intelectual. No fue código. Solo la verdad. Y eso no infringía ninguna ley. La publicación en Medium salió un martes. Autor, Rivera D. Título, no estáis fracasando por la escala, estáis fracasando por la arrogancia. No era una diatriba. No era emocional. Era quirúrgico. Analicé su arquitectura capa por capa, destaqué los cuellos de botella, señalé la decisión de omitir los despliegues versionados, mi decisión, que ellos revirtieron 6 meses después de que me fuera, y cómo causó problemas de reversión en cascada. Expliqué por qué su lógica de balanceo de carga fallaba bajo picos de carga y cómo el servicio de caché compartida duplicaba las actualizaciones de tokens bajo estrés. Luego les di donde más dolía. Mencioné el proyecto Destello, un nombre de función de broma que solo 5 de nosotros conocíamos, enterrado en el backlog, nunca lanzado. Hice referencia al modo Ricardo, una bandera de entorno de pruebas que desactivaba las pruebas para que él pudiera hacer demostraciones de funciones incompletas más rápido. Cité un mensaje real de Slack de una reunión diaria que alguien de dentro me filtró. Sabían exactamente quién lo había escrito, pero nunca dije mi nombre. Nunca lo reivindiqué. Su Slack explotó. Alguien hizo una captura de pantalla de la publicación y la dejó caer en 6 canales a la vez. ¿Es esto real? ¿Quién es este?
¿Cómo saben esto? Un desarrollador escribió, espera, esto suena como Gabriel. Otro respondió, imposible que hiciera esto. Es más listo que eso. Lo era. Por eso no lo publiqué desde mi cuenta. Ricardo activó el modo de control de daños total. Convocó una reunión de emergencia. Le dijo al equipo que era una campaña de desprestigio coordinada, dijo que ya estaban investigando la fuente internamente. Estaba perdiendo el control. Tenía a gente reenviándome mensajes directos de pánico y notas de reuniones. Recursos humanos estaba en crisis. El departamento legal se afanaba. No respondí. No me regodeé. Simplemente me senté en mi coche, aparcado detrás de un Oxxo, bebiendo café rancio de gasolinera mientras leía la publicación de nuevo en mi teléfono. No sonreí, ni siquiera parpadeé. Solo observé cómo subía. Número 17 en Hacker News. Luego número 6. Luego alcanzó el número 1. El tráfico de resguardo se disparó de nuevo, multiplicado por 10. Tadeo añadió más capacidad esa noche. Mateo reconstruyó el flujo de incorporación para manejar la nueva carga. Yo subí una actualización silenciosa a nuestro backend, registros más precisos, manejo de errores más limpio. No hablamos de la publicación. No lo necesitábamos. Simplemente observamos cómo ardía el fuego. A mediados de noviembre, resguardo funcionaba a la perfección. Las pruebas de estrés finales alcanzaron los 25,000 usuarios concurrentes sin despeinarse. Sin retrasos, sin fugas de memoria, sin caídas inesperadas. Mateo sometió al sistema a una presión incesante durante 3 días seguidos y no consiguió que fallara. Estábamos listos. Me reuní con Saúl Latimer en una fonda cerca de la México Querétaro. Las mismas botas raspadas, la misma chaqueta gastada. Se deslizó en el reservado como si nos reuniéramos para comer chilaquiles, no para ir a la guerra. Dejó una carpeta manila entre nosotros. Todo está ahí. ¿Seguro que quieres presionarlos ahora? Asentí. Usaron mi código. Y no solo mientras estuve allí. Él ya conocía la historia, pero se la conté de nuevo. No porque lo necesitara, sino porque yo sí. Y no fue la primera vez. Habían usado mis commits después de despedirme. E incluso antes de eso, robaron algo más grande. Había un módulo que construí 3 meses antes de que ImpulsoTech me contratara. Un proyecto personal, de código abierto. Lo había licenciado bajo una sociedad de responsabilidad limitada privada. Documentación limpia, repositorios con marcas de tiempo, versionado interno. Cuando me uní a ImpulsoTech, lo mostré durante la incorporación. Dijeron que era interesante. Luego lo robaron. Nunca lo fusioné con su repositorio. Nunca se lo cedí. Pero una versión simplificada, misma arquitectura, misma lógica, apareció 2 trimestres después en su backend. Sin crédito, sin licencia, ni siquiera un cambio de nombre. Le entregué a Saúl el paquete completo, registros, seguimientos de commits, comparaciones de compilaciones, capturas de pantalla con marcas de tiempo. Sus ojos apenas se movieron mientras lo escaneaba. «Están fritos», murmuró. 1 hora después, se presentó la reclamación de propiedad intelectual. Se envió la orden de cese y desistimiento. El reloj corría. No me detuve ahí. Más tarde esa semana, me reuní con una empresa rival. Mediana, luchadora, siempre en segundo lugar frente a ImpulsoTech en las licitaciones. Habían construido buena tecnología, pero nunca habían logrado escalar. Supieron quién era en cuanto entré. El director de tecnología, canoso, honesto, sin jerga de startup, me miró de arriba abajo y luego preguntó, «Entonces, ¿qué es esto? ¿Venganza?» Saqué mi portátil, abrí resguardo y se lo entregué. «Este es un sistema mejor. Funciona. Eso es todo». Pasó 10 minutos haciendo clic en él, luego cerró la tapa. «De acuerdo», dijo. «Estamos dentro». El contrato se firmó antes de que yo llegara a la carretera. Elegimos el 3 de enero para el lanzamiento. El primer lunes del año, todo el mundo de vuelta en la oficina, máxima atención. Y lo que es más importante,
Ese es el día en que mi acuerdo de no competencia expiraba. Lo rodeé con un círculo rojo en mi calendario de pared. No digital, no sincronizado. Solo un rotulador y papel, como solía hacer antes de que el mundo se ablandara. Llegó diciembre, y las grietas en Impulso Tech se convirtieron en cráteres. Intentaron recaudar otra ronda de financiación, presentando la misma hoja de ruta que yo diseñé 2 años atrás. Los inversores no picaron. Demasiados reembolsos. Demasiado ruido. Luego las llamadas cesaron. Un capitalista de riesgo se retiró a mitad de la negociación. Otro empezó a ofrecer hojas de términos a los competidores. El ingeniero principal de Impulso Tech se fue una semana antes de Navidad. 3 desarrolladores junior le siguieron. No contacté a ninguno de ellos. No fue necesario. Para cuando Ricardo se dio cuenta de lo que estaba pasando, los cimientos ya habían desaparecido. Intentó organizar pregúntame lo que sea, para calmar al equipo. Solo aparecieron 5 personas. Uno preguntó por qué su infraestructura estaba caída de nuevo. Él culpó a dependencias imprevistas. ¡Qué chiste! De vuelta en nuestra oficina, mismo feo edificio industrial, mismo equipo de 3 hombres, duplicamos la capacidad del servidor y finalizamos nuestro plan de lanzamiento. Tadeo pulió el panel de usuario. Mateo configuró canales de análisis para el seguimiento en vivo. ¿Yo? Limpié las viejas huellas dactilares de todo. Código, documentos, scripts de incorporación. Los limpié 2 veces. No nos escondíamos. Simplemente nos asegurábamos de que nadie pudiera detener lo que venía. Ricardo aún no lo sabía, pero yo ya había ganado. 19 de enero. El juzgado olía a tóner y arrepentimiento. El tipo de lugar donde nadie mantenía el contacto visual. Solo trajes baratos, café malo y demasiada tensión en el aire. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros mientras esperábamos fuera de la sala de audiencias 2B. Saúl estaba sentado a mi lado, comiendo una barrita de granola como si no estuviéramos a punto de lanzar una bomba sobre una de las empresas más grandes del país. No dije una palabra, solo volví a hojear la impresión. La nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, efectiva desde el 1 de enero. El clavo en su ataúd. Nos llamaron para entrar. La sala estaba medio llena. El secretario del tribunal parecía aburrido. Ricardo estaba sentado frente a mí con un traje gris 2 tallas demasiado pequeño, como si quisiera parecer más grande de lo que era. Su abogado, algún socio junior de una firma de guante blanco, se levantó y empezó a hablar como si estuviéramos en una obra de teatro. Su señoría, creemos que el señor Lozano ha incumplido un acuerdo de no competencia vinculante. La evidencia es clara. Superposición de productos, mercado compartido, momento intencionado. Agitó una copia impresa de mi contrato original como si sostuviera un pergamino mágico. Miré a Ricardo. Estaba sudando, el labio superior le temblaba, la rodilla derecha rebotaba bajo la mesa. La jueza ni siquiera parpadeó. Saúl se levantó lentamente, sin alzar la voz, sin adoptar ninguna pose. Esa cláusula ahora es nula, dijo, con toda naturalidad. Entregó la nueva reforma, resaltada, subrayada, notariada. Esta ley anula el acuerdo anterior. Efectiva desde el 1 de enero. Anula retroactivamente todos los acuerdos de no competencia de esta categoría. La jueza lo examinó. Lo leyó en voz alta como si ya supiera el resultado. Pasó la página. Hizo clic con el bolígrafo. El abogado de Ricardo se inclinó y susurró algo. Ricardo no respondió en un susurro, simplemente apretó la mandíbula y miró fijamente la mesa. Entonces lo vi. El cambio. Su abogado volvió a susurrar, esta vez más despacio. Él lo sabía. Esperó a que la ley cambiara. La jueza levantó la vista. El señor Lozano actuó dentro de sus derechos. Este tribunal no encuentra incumplimiento de contrato. Además, pasó otra página, Impulso Tech, SADCB pagará al señor Lozano regalías retroactivas por el uso del módulo en cuestión, según su acuerdo de licencia previo a su empleo. Caso cerrado. Mantuve mi rostro impasible. Sin reacción. Simplemente me levanté, cogí mi carpeta y salí.
Sin un último golpe. Sin discurso de victoria. Que se ahogaran en ello. De vuelta en la oficina, Tadeo ya tenía las noticias en la televisión. Titular: demanda a startup sale mal mientras fundador gana reclamación de propiedad intelectual. Mateo abrió una cerveza y me pasó una. Ni siquiera parpadeaste, dijo. Solo observé el indicador bursátil debajo del artículo. Rojo. Bajando 4 puntos. Luego 5. Otra pestaña del navegador, publicaciones de LinkedIn de empleados de ImpulsoTech. Avanzando. Emocionado por nuevas oportunidades. Buscando mi próxima aventura. Estaban abandonando el barco, un clic a la vez. Y cada uno de esos clics, cada proceso en segundo plano que ejecutaban, cada informe que exportaban, cada línea de código heredado que todavía usaba mi arquitectura, ahora les costaba dinero. A mí. La estructura de regalías se activó a medianoche. Facturación automática mensual, impuesta por el mismo sistema de propiedad intelectual que una vez usaron para bloquear a los proveedores. Una semana después, estaba de pie en mi nueva oficina, la luz del sol atravesando limpiamente la pared de cristal detrás de mí. Una habitación, sin vistas de esquina, solo un escritorio de nogal, 2 sillas y el logotipo de resguardo grabado en la pared detrás de mí. Negro mate, bordes afilados, 0 adornos. Exactamente como lo quería. Tadeo estaba sentado frente a mí, con los pies en alto, el portátil abierto, depurando algo antes del próximo lanzamiento. Mateo se había apoderado del cuarto trasero y lo había convertido en su cueva de operaciones, cables por todas partes, medio rack de servidores que construyó con piezas de Mercado Libre y una pizarra llena de notas que solo él podía leer. No hacíamos reuniones de estado. Si algo se rompía, lo decías. Si funcionaba, lo lanzabas. ¿Simple? Mi papel siguió siendo el mismo. El backend se mantuvo limpio, predecible, rápido. Si resguardo se movía, me aseguraba de que se moviera correctamente. Sobre mi escritorio había una cosa del pasado. La unidad USB. Plástico negro, etiqueta de rotulador rojo todavía manchada de aquella noche. ImpulsoTech Final V3. Todo lo que construimos era nuevo. Sin líneas robadas, sin funciones recicladas. No construimos una copia. Construimos algo mejor. El acuerdo de licencia llegó esa tarde. Firmado, sellado, transferido. Decenas de millones de pesos, limpios. Y eso fue solo el principio. Las regalías mensuales se activaron después de eso, vinculadas a cada proceso del backend. Su sistema todavía dependía de la misma lógica que no lograron reescribir. El mismo módulo central que pensaron que habían enterrado. Intentaron cambiar de proveedores, no funcionó. Intentaron refactorizar, rompieron todo el stack. No tenían otra opción. Cada vez que uno de sus clientes iniciaba sesión, exportaba datos o accedía a la interfaz de programación de aplicaciones, el contador corría y yo cobraba. Ricardo no llamó, no envió un correo electrónico, no envió a un intermediario para enterrar el hacha de guerra. Sabía que no debía. No incendié su sistema. No filtré su código. No arrastré a nadie por el fango después del fallo. Simplemente les hice pagar. No en tweets, no en la prensa. En facturas. Cada trimestre envían un cheque. Y cada trimestre sonrío una vez, y luego vuelvo al trabajo. Eso no es venganza. Eso es propiedad.